nueva moral, si ustedes lo quieren, del poder que surge después de la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, pero ¿por qué la ciencia y por qué la razón, la libertad y la autonomía? ¿Eso qué tiene que ver con la educación? Si bien la libertad y la autonomía fueron ejercicios políticos, o mejor, conceptos que se van a instaurar, el ejercicio político que se verá reflejado en dos grandes cosas: la Revolución Francesa, que inspirará todo el principio de la libertad y que llevará a cabo el ejercicio de la autonomía, será encarnadora, si ustedes quieren, o encarnará todo el pensamiento ilustrado y a la vez el pensamiento de los iluministas. La educación moderna, o mejor, la modernidad no será otra cosa que el nacimiento de la condena del ser humano. Aunque aparece como maravilloso el gran discurso moderno de libertad, autonomía y razón, a partir de ahí se engendrará lo que vamos a conocer posteriormente y lo que vivimos en la actualidad. Bien, en términos particulares, los principios de libertad, autonomía y razón a través del conocimiento serán los organizadores del gran discurso de la modernidad educadora. Es decir, la educación después del siglo, la mitad del siglo XVIII, en Occidente, tendrá como finalidad o como principios operantes u organizadores de las grandes prácticas de educación a la libertad y a la autonomía. Y estos dos grandes conceptos van a organizar las siguientes prácticas. La educación moderna enseñará el gusto, la educación moderna enseñará la voluntad, la educación moderna enseñará el carácter y la educación moderna enseñará un estilo. ¿Cómo la educación moderna enseña el gusto? Pues el gusto como ejercicio de la libertad, el gusto en lo social, el gusto en la buena vida, o la vida buena que se conoció en el humanismo clásico, será el ejercicio de quienes accedieron rápidamente a entender el poder de la libertad y el poder de la autonomía, que no es nada más ni nada menos que el burgués. Y es que la educación moderna es, después de la segunda mitad del siglo XVIII, una educación eminentemente burguesa. Y ese burguesa, y desde las formas y prácticas de vida del buen burgués, o del burgués, el gentil burgués, comenzará la educación moderna a enseñar un gusto por la ciencia, un gusto por el arte, un gusto por comprender las leyes de la naturaleza, etc. Pero también un gusto que se expandirá o se materializará mejor en las formas de vivir, en las formas de vestir, en las formas de relacionarse con el otro, en los buenos modales, etcétera, etcétera, etcétera. A la vez, la educación moderna enseñará la voluntad. Y es que para conocer, de acuerdo con el discurso moderno de la educación, el hombre debía primero aprender a disciplinar el gusto por la obediencia. Ojo, el gusto por la obediencia. Debía aprender a dominar sus pasiones animalescas, debía aprender a controlar sus impulsos demoníacos, entre comillas, y entonces ese control que enseñará la educación moderna no se traducirá más que en el ejercicio del aprendizaje de la voluntad. Voluntad para saber
voluntad para aprender. Y otros dos conceptos que son, en alguna medida, entran en relación con el gusto de la voluntad, es el estilo y el carácter. Bien, digamos que la educación moderna, a través del gusto, la voluntad, el carácter y el estilo, va a desarrollar, o para desarrollar estos cuatro grandes principios, la educación moderna